Familia, pues estamos bien contentos de estar hoy aquí. Es un honor para nosotros estar aquí y ser testigos, como lo decía ahorita el pastor Agustín, de todo lo que Dios ha estado haciendo aquí en Oaxaca. La verdad, a nosotros nos emociona mucho ver, wow, veo casa llena, wow, qué padre, qué bendición. Yo creo que pronto algo Dios va a tener que hacer, porque cada vez que yo vengo veo más gente. Y la verdad es que es emocionante ver lo que Dios está haciendo con esta casa y cómo Dios va ensanchando cada vez más y más los brazos de esta casa para abrazar más gente. Es precioso ver esto. Reciban un saludo desde Saltillo de nuestros pastores Josué y Osmara. Ellos saben que veníamos para acá y me dijeron, por favor, salúdanos a la iglesia. Así es que reciban un saludo de parte de ellos. Estamos contentos de estar aquí y nuestros pastores están contentos de que vengamos para acá. Sí, así es que reciban un saludo de la iglesia. Y bueno, hoy quiero compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Mensaje que hoy quiero compartir se llama La gracia es para los hijos. Y quiero comenzar con esto. Sabes que el Señor Jesús, dentro de todas las cosas que Él hizo en su ministerio, no solamente Él dio su vida por nosotros, pero hay algo que a veces nosotros no consideramos mucho, y es que Él vino a ligarnos con el Padre. Él vino a establecer una relación diferente entre el hombre y Dios. Él vino a establecer una relación de paternidad. De hecho, en Mateo 6:9, cuando Él habla de la oración, Él dice, cuando tú ores, necesitas orar primeramente entendiendo quién eres tú y quién es Dios. Tú eres hijo, Dios es papá. Y entonces tú vas a comenzar hablándole a Dios como un hijo le habla a un papá, ¿verdad? Él vino a ligarnos con el Padre, Él vino a relacionarnos con el Padre. Y Dios como papá busca hacer un trabajo en nuestra vida. Cuando tú ves una familia que adopta un bebé, adopta un niño, pues por lo regular la adopción se da en los primeros años de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil que un niño se adapte a una nueva familia. Pero fíjate el paquete tan grande que Dios se aventó contigo y conmigo, porque Dios nos adoptó ya con mañas, ya con malos hábitos, ya muy creciditos. Y Dios así nos adoptó. Y ahora Dios está buscando hacer una obra de transformación en nuestra vida. Y esa obra de transformación en nuestra vida Dios está buscando traerla a través de la disciplina. La herramienta de Dios para transformar nuestra vida se llama disciplina. ¿Sí? Pero la disciplina tiene un propósito principal. Y ese propósito principal de la disciplina es conectarnos con la gracia de Dios. El trabajo de la disciplina es llevarnos a participar de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia es el poder de Dios que nos transforma. La gracia es Jesucristo mismo siendo manifestado a nuestras vidas. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, cuando habla de Jesús, me dice que Jesús, en el verso 14, verso 16, no lo vamos a leer, pero me habla de Jesús y dice, vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Lo que Jesucristo vino a manifestar, lo que Jesucristo vino a mostrar es la gracia. La gracia es el carácter mismo de Jesús que nos lleva a ser cada vez más y más como Él y a vivir una vida de obediencia para Dios. Entonces la disciplina tiene como finalidad llevarnos a conectar
con la gracia, llevarnos a tomar de la gracia, a beber de la gracia. Y dice la palabra en Isaías capítulo 1, versos 2 y 3, dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Fíjate, Dios está hablando Dios y está diciendo: lo que yo voy a decir, quiero que lo escuchen los cielos y quiero que se oiga en la tierra. Dios está diciendo: lo que voy a hablar, quiero que sea conocido en los cielos, es decir, quiero que los ángeles se den cuenta, quiero que los demonios lo sepan, ¿sí? Y quiero que en la tierra también se escuche lo que voy a decir. Y lo que Dios está hablando aquí dice: yo crié hijos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Cría hijos. La palabra criar es una palabra que me habla de nutrir, me habla de alimentar, me habla de fortalecer, de formar. De hecho, la palabra me habla así como de entretejer algo, como fabricar algo, construir algo. Y Dios está diciendo que Él busca hacer eso con los hijos. Yo recuerdo, y bueno, yo lo vi también con mis hijos cuando estaban más pequeños. Había una bola de vitaminas, complejos que les dábamos, ¿verdad? Yo creo que algunos de los que estamos aquí a lo mejor nos tocó probar la emulsión Scott. Que sabía horrible, ¿verdad? Qué feo sabe, ¿sí? Y era porque, es que son vitaminas, es que son nutrientes que el niño necesita, entonces dáselo, ¿verdad? Y bueno, quiero decirte que Dios como papá, Dios siempre está buscando darnos todos los nutrientes que nuestra vida necesita, toda la alimentación balanceada que nuestra vida necesita, pero al mismo tiempo también formar nuestra vida para ser cada vez más y más como Jesús, llevarnos a ser como Jesús a través de la gracia. Y Dios está aquí hablando de este trabajo. Lo segundo que Dios dice que hace con los hijos aquí en Isaías es que Dios está diciendo, dice: crié hijos y los engrandecí. Hay un trabajo que Dios quiere hacer contigo y conmigo como hijos de Dios, y es engrandecernos. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo Dios está hablando de engrandecer a alguien? ¿Sí? Y aquí la Escritura se está refiriendo a llegar a hacer crecer a un hijo para que llegue a tomar lugares donde pueda ser de influencia para transformación. Es decir, yo estoy pensando y estoy viendo que lo que Dios está considerando al engrandecer hijos es que hijos sean colocados en lugares claves para que las cosas cambien. Lugares claves. ¿Por qué nuestra sociedad no cambia? Porque hace falta que hijos de Dios estén siendo engrandecidos y puestos en lugares claves para que las cosas cambien en nuestra sociedad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, y eso es un trabajo que Dios quiere hacer. Dios quiere engrandecer a sus hijos. Dios quiere hacer crecer a sus hijos. Pero cuando Dios habla de grandeza, la grandeza quizá tú y yo no la entendamos como Dios la entiende. Fíjate, en las últimas pláticas que Jesús tiene con sus discípulos, Jesús les habla y les dice: es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo dé mi vida, me van a sacrificar, voy a morir. Y entonces los discípulos, en lugar de estar pensando cómo debían ellos continuar con la obra de Jesús,
los discípulos empiezan a pensar entre ellos a ver quién iba a ocupar el lugar de Jesús. Y empiezan ellos a preguntarse quién iba a ser el mayor. Imagínate entre las pláticas diciendo, pues a lo mejor va a ser Juan porque es el amado, el que siempre se recuesta en su pecho, o a lo mejor Jacobo diciendo, no, pero es que acuérdense que yo 2 veces me ha invitado a ir solamente donde hemos ido 3 con él. A lo mejor Mateo diciendo, bueno, pues yo llevo cuenta de todo lo que él ha hecho. No sé si me explico, pero imagínate que los discípulos estaban ahí viendo, yo creo que yo voy a ser el siguiente, yo creo que yo voy a ser el mayor. Y entonces Jesús hace un alto, los detiene y les dice, miren, no se compliquen la vida. Les dice, entre los pueblos y las naciones, los gobernantes se enseñorean. Dice, los grandes tienen muchos siervos y esclavos. Dice, pero entre ustedes no será así. Dijo, entre ustedes el que quiera ser mayor entre ustedes será su servidor. ¿Sí? El que quiera ser grande en el cielo tiene que ser el que sirve. ¿Sí? Ese es el principio de Dios. Dios dice, la grandeza es para servir. La grandeza que Dios da es para servir. Cuando Dios está pensando en hijos que sean engrandecidos, es para que hijos sean puestos a servicio. Y entonces tú piensas ahorita y dices, bueno, yo ¿cómo pudiera ser un hijo engrandecido por el Señor? Si a lo mejor yo, no sé, soy chofer de un mototaxi, o yo quizá a lo mejor me dedico a la construcción, o yo soy trabajador. Bueno, precisamente es sirviendo desde el lugar donde tú estás. ¿Sí? Ahí radica la grandeza, ¿verdad? Ahí radica la grandeza. Entonces, imagínate que el chofer del mototaxi dice, bueno, pues yo voy a servir a la gente, voy a ser amable, los voy a recibir con una sonrisa, los voy a ayudar a subir, voy a buscar ir más allá de lo que normalmente se hace. A lo mejor le ofrezco un agua al pasajero, no sé, ¿verdad? Me explico. O sea, hace algo que va más allá en el servicio. Y ahí está la grandeza. O cuando la esposa está en la casa con los hijos y entonces sirve a sus hijos con excelencia, les prepara la comida, atiende al esposo, es amable, es cariñosa, mantiene un ambiente afable en el hogar, ¿sí? Así como los hogares de aquí de Oaxaca, ¿verdad? Donde llega el esposo a la casa y encuentra así un ambiente de armonía, de paz, donde llega y la esposa no está diciendo, ¿por qué hasta ahorita? ¿Ya te pagaron? Déjame, te doy todas las quejas del niño que se portó mal, ¿verdad? Sino que realmente hay un entendimiento de servicio, y ahí radica la grandeza. ¿Sí me explicó? Ahí radica la grandeza. La grandeza está en servir. Cuando Dios está pensando en hijos que sean engrandecidos, Dios está pensando en hijos que estén sirviendo donde están. Ahí radica la grandeza. Y dice la palabra que el trabajo de Dios es formar, dijimos, es criar y engrandecer. Y la pregunta es, ¿cómo Dios hace este trabajo? Bueno, Dios lo hace a través de la disciplina. Y la disciplina tiene como función conectarme con la gracia. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, del verso 7, dice así. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien
aquel a quien el Padre no disciplina. Entonces, esta escritura me está hablando de dos palabras muy importantes que hoy quiero que tú y yo meditemos. La primera es que Dios dice, si soportáis la disciplina. Y quiero decirte que la disciplina de Dios quizás es muy diferente a como nosotros lo hemos entendido por mucho tiempo. Y es que muchas veces hemos pensado que la disciplina de Dios consiste en castigo. En castigo, en traer como un castigo por lo que se hace mal. Y la disciplina es algo mucho más profundo que eso. Porque muchas veces, no sé, de repente una persona se enferma y dicen, algo hizo. Seguramente está pagando las consecuencias de sus errores. Le va mal y dicen, Dios lo está castigando. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has escuchado algo así? ¿Sí? Que dicen, es que es castigo de Dios. ¿Sí? No, Dios no disciplina de esa manera. Dios no manda calamidades para sus hijos, porque esa no es la disciplina de Dios. De hecho, en Proverbios, cuando Dios habla de la disciplina, dice, corrige a tu hijo en tanto hay descanso, en tanto hay esperanza, perdón. Dice, pero no se apresure tu mano para destruirlo. O sea, es decir, Dios nunca va a traer disciplina que destruya. Dios nunca va a traer disciplina que lastime. Y entonces alguien pudiera decir, bueno, ¿y entonces por qué viene la enfermedad? Bueno, la enfermedad viene porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron, hay un mundo caído y por eso vienen muchas situaciones a nuestra vida. Pero esto no tiene nada que ver con la disciplina de Dios. Al contrario, ahí mismo en Hebreos Dios dice que al que ama, disciplina. Es decir, Dios a través de la disciplina nos muestra su amor. ¿Sí? La disciplina que Dios trae a nuestra vida nos muestra su amor, pero esa disciplina nos debe llevar y conectar con la gracia. Ahora, dice la palabra, ahí mismo en Hebreos capítulo 12, en el verso 15, dice la palabra lo siguiente, dice, mira bien. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dile ahí al que está a tu lado, mira bien. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Dice, mira bien. ¿Sí? O en otras palabras dice, ten cuidado. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Abusado. De eso está hablando aquí. Y Dios dice, mira bien, observa, cuida, alerta, como un warning que nos manda la palabra. ¿Sí? Dice, ojo. Dice, ¿qué necesitas cuidar? Dice, necesitas cuidar que no broten en tu vida, ¿sí? Que no broten raíces de amargura, ¿sí? Que lo que provoquen es que se deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, cuida que no broten raíces de amargura que te estorben para que puedas alcanzar la gracia. Y esto vendría a ser así. Sí, no sé si están por ahí, sí, fíjate, esto vendría a ser así, ¿sí? Está el hombre, antes de conocer a Jesús, él vivía haciendo su santa, reverenda y cochina voluntad. ¿Sí? Vivía como Gabino Barrera. ¿Sí? Y a lo mejor su canción preferida era una que cantaba Frank Sinatra, que decía, a mi manera, tal vez a mi manera. ¿Sí la has escuchado? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, imagínate que ese era su himno. Él decía, es más, así como Vicente Fernández que decía,
con dinero y sin dinero, hago siempre lo que... Y ese era su himno favorito, ¿sí? Hacía lo que quería, ¿sí? Así lo que le venía en gana. Pero cuando Dios viene y lo adopta como hijo, ahora Dios dice: tengo una nueva vida para ti. Y esa nueva vida es que yo quiero que tú seas como Jesús. Jesús es la gracia de Dios hecha carne. Jesús es la naturaleza de Dios. Y entonces le dice: lo que yo tengo es que tú vivas una vida como la de Jesús. Pero esa vida no la vas a poder vivir si no es a través de la gracia, ¿sí? Donde la gracia va a transformar tu carácter. La gracia es lo que te va a llevar a que tú puedas llevar una vida de obediencia. La gracia es lo que te va a capacitar para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Te voy a decir, sin la gracia, él no podría cumplir la ley de Dios. Sin la gracia no se puede vivir una vida de obediencia. Otra vez, sin la gracia, el hombre no puede agradar a Dios. Yo necesito la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder de Dios que me ayuda a agradar a Dios, ¿sí? Y esa es a través de Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bien. Ahora, dice aquí la escritura, dice, Dios le dice: mira, necesitas tener cuidado. ¿De qué? Necesitas tener cuidado de que no vayan a brotar raíces de amargura, raíces que te desconecten de la gracia. Porque fíjate cómo está diciendo este versículo, lo volvemos a leer. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? Alcanzar la gracia, ¿sí? Es decir, la gracia está ahí, pero él no la alcanza, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo puede pasar esto? Cuando aquí en el corazón brotan raíces de amargura, raíces que te empiezan a jalar hacia lo contrario a la voluntad de Dios, raíces que están buscando jalarte hacia la desobediencia. De hecho, la palabra amargura que utiliza ahí para los hebreos es la misma palabra que se utiliza para rebeldía. Amargura y rebeldía vienen de la misma palabra. Entonces, un corazón lastimado, herido, con amargura, es un corazón que se vuelve rebelde, ¿sí? ¿Cómo? Rebelde, ¿sí? Un corazón con amargura se vuelve un corazón rebelde. Entonces, cuando hay amargura, él quiere agradar a Dios, él quiere hacer la voluntad de Dios, quiere caminar hacia lo que Dios le está diciendo. Dios le dice: ama, y él dice: no puedo. Dios le dice: camina hacia mi voluntad, pero la rebeldía no lo deja, ¿sí? Dios le dice: mira, busca la gracia, pero no la alcanza, porque la rebeldía no lo deja. ¿Me explico? Y entonces él está en una lucha, porque él quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, pero hay algo aquí adentro llamado amargura que no le permite hacerlo, ¿sí? Esta es una de las principales razones de por qué tú y yo podemos escuchar el consejo, podemos recibir la palabra, podemos estar escuchando la indicación de Dios, pero estamos batallando para cumplir su voluntad, ¿sí? Cuando esto no se entiende, lo que va a pasar es esto. Mira, hay dos maneras de caminar, y una manera es dependiendo de la gracia, donde lo que humanamente él no puede, la gracia sí lo puede. Donde él, el carácter que necesita para caminar en esta tierra, ¿sí?, la gracia se lo provee. El amor,
el gozo, la gracia lo provee, ¿sí? De hecho, el carácter de la gracia está descrito en Gálatas 5:22. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el carácter de la gracia? ¿Cómo es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el carácter de la gracia. La gracia nos lleva a todo esto. Entonces, cuando él está dependiendo de la gracia, él empieza a vivir una vida así. Y vendría a ser como cuando Pedro caminó sobre las aguas, donde caminar en la gracia nos lleva a que la fuerza humana, la capacidad humana, la destreza humana para hacer las cosas entra en un reposo, y ahora es la gracia la que entra en acción. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver una escritura que nos va a permitir entender todavía más a detalle esto. Pero cuando la gracia obra, mi carne descansa. Cuando la gracia obra, mis fuerzas descansan. ¿Sí? Ojo aquí, que no se nos pierda esto. Cuando la gracia obra, entonces mi naturaleza entra en un reposo. De hecho, la palabra cuando habla de aquí que dice cuida que no broten raíces de amargura, dice que te estorben. O sea, es decir, hay estorbos que se levantan, que lo que buscan es traer desconexión aquí. Los estorbos, de hecho la Biblia cuando habla de estorbo, la palabra estorbo es una palabra muy interesante porque me habla de quitar el reposo, quitar la paz. Entonces, cuando esto estaba así, la carne descansa, está en reposo. Y entonces la gracia está obrando, la gracia es la que trabaja, la gracia es la que hace, la gracia es la que está fluyendo. Pero cuando vienen estorbos que empiezan a quitarle la paz, cuando vienen y esos estorbos lo que empiezan a hacer es golpear su vida. Los problemas, las adversidades, las dificultades en tu vida, lo único que están buscando es desconectarte de la gracia. Otra vez, los problemas, las adversidades, las situaciones en la vida del hombre, lo único que buscan, el único propósito es desconectarnos de la gracia. Y cuando eso yo no lo entiendo, mi corazón se lastima, mi corazón se hiere, mi corazón se ofende, porque entonces yo pienso que los problemas que estoy viendo en mi familia es problemas personales. Son problemas con la gente, son problemas con mi jefe en el trabajo, son problemas con los clientes, son problemas con el ministerio, son problemas con los amigos, problemas de la escuela. Y entonces yo estoy viendo a la gente como en la raíz del problema y no estoy entendiendo que lo que el problema en sí está buscando es que mi corazón se lastime para desconectarme de la gracia. Y entonces yo me empiezo a ofender y empiezo a lastimarme y empieza a herirse mi corazón. Y el problema más grave de esto es que empieza aquí a crecer la amargura. Y la amargura busca echar raíces que me estorban para que yo pueda beber de la gracia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Fíjate, antes de ver cómo podemos salir de la amargura, quiero que veamos una escritura que nos va a permitir entender cómo obra la gracia. ¿Sí? Y esa escritura está en 2 Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. Está Pablo hablando aquí. Y fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, 1 Corintios 15, 10, dice, pero por la gracia de Dios, ¿sí es así? Por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. En otras palabras, mi esencia, mi naturaleza. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La gracia. ¿Quién soy yo? La gracia. Pablo está diciendo, dice, yo hoy me describo
me describo, la palabra que me describe, mi esencia se llama gracia. ¿Estás de acuerdo? Gracia. Y dice, por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y luego dice, su gracia no ha sido en vano en mi vida. Cuando habla de en vano significa sin fruto. Pablo está diciendo, dice, la gracia en mi vida no ha sido algo sin fruto. Al contrario, dice, fíjate lo que dice. Dice, antes he trabajado, ¿cómo? ¿He qué? He trabajado. Otro sinónimo. He hecho, he logrado, he realizado. Dice, más que todos. Y luego dice, pero déjame decirte algo. Dice, no he sido yo, no ha sido mi naturaleza, sino que ha sido ¿qué? La gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo está diciendo, yo no he trabajado, pero sí he hecho. Yo no me he esforzado, pero sí he hecho. Yo no he sido yo, pero sí ha habido cosas que se han hecho. Dice, pero es que ha sido la gracia la que ha trabajado. ¿Sí? Pablo dice, he amado, he servido, he cuidado, he plantado, he trabajado. Dice, pero no lo he hecho yo, sino que ha sido ¿quién? La gracia. La gracia. La gracia. ¿Qué hace la gracia? La gracia te hace ser una persona activa en esta tierra para mostrar la grandeza y la crianza de Dios en tu vida. Wow. Sí, dáselo fuerte, Señor. Ahora, fíjate bien. Decíamos que mismo Pablo está escribiendo en los Hebreos, dice, si tú no tienes cuidado, si tú no te pones abusado, te puede pasar que broten raíces de amargura y te desconectan de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu corazón se lastimó, porque hubo ofensas, ¿sí? Heridas que se produjeron. Esas heridas lo que provocan es que haya amargura. Y entonces Dios te dice, busca la gracia. Y tú dices, no puedo. Camina en mi voluntad. No puedo. No puedo. Porque hay rebeldía. A mí me ha tocado ver, y cuando yo no entendía esto, cuando no entendía cómo sanar y cómo quitar esto, yo me frustraba porque veía personas que buscaban consejo, buscan dirección, dicen, pastor, ayúdame, quiero rescatar mi matrimonio, quiero rescatar mi trabajo, mi negocio, ¿sí? Y entonces tú le decías, sí, mira, haz esto, esto y esto, ¿sí? Y entonces la persona te das cuenta que termina haciendo todo lo contrario. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se le llama eso? Se le llama rebeldía. Rebeldía. Se le llama rebeldía. O sea, Dios dice, camina para allá y tú vas para allá. Y cuando no entendemos esto, quizá podemos regañar, golpear, querer darle una buena sacudida, cabezón. Cuando Dios dice, no, espérate, date cuenta que el problema no está tan a simple vista como tú crees. Hay una raíz que le está llevando a ser así. Hay una raíz que te está estorbando, y esa es la que tenemos que sanar. ¿Sí? Dice la palabra que en el libro de Números, dice la palabra que en una ocasión el pueblo de Israel iban en el desierto, se quedan sin agua, van con Moisés y van y le dicen, Moisés, danos agua. Y dice la palabra que se le amotinaron a Moisés, le hicieron ahí un meeting, ¿sí? Para que veas que ya desde ahí había manifestaciones, ¿sí?
Fueron con Moisés: Moisés, tenemos sed, danos agua. Y entonces dice la palabra que Moisés, a pesar de que era el hombre más manso sobre la tierra, Moisés se enoja y va con Dios y le dice: Dios, el pueblo está renegando otra vez, se están quejando, dicen que les des agua. Y entonces Dios le dice: Moisés, ve a la peña, ve a la roca y háblale y va a brotar agua. Pero como Moisés estaba ya amargado, enojado, porque el pueblo se le habían venido encima, Moisés ahora, como está en amargura, en lugar de hablarle a la roca, viene y agarra la vara y lo hace como lo había hecho en otro tiempo, y 2 veces viene y golpea la roca y brotaron aguas. Cuando brotaron aguas, el pueblo va, quiere tomar de esas aguas, pero oh sorpresa, las aguas eran amargas, no se podían tomar. Y entonces el pueblo viene otra vez con Moisés: Moisés, las aguas no se pueden tomar. Va Moisés con Dios y le dice: Señor, las aguas están amargas. Y Dios le dice: Moisés, corta un árbol verde y échalo en las aguas, y las aguas van a sanar. ¿Sí? Si gustas ponerte de pie y vamos a ir cerrando esta enseñanza. Moisés toma ese árbol verde y lo echa sobre las aguas, y las aguas absorben, el árbol, absorbió toda la amargura de las aguas. ¿Sí? Así, bebió toda la amargura. Dice la palabra, cuando Jesús, muchos años después, cuando Jesús va camino a la cruz, él iba camino a la cruz y se encuentra con unas mujeres que estaban ahí en el camino, y las mujeres estaban llorando y se estaban lamentando por Jesús. ¿Sí? Dice la palabra que las mujeres se estaban lamentando, estaban llorando. Y cuando Jesús las ve, les dice: no lloren por mí. Les dice: lloren por ustedes. Les dice: porque si esto hacen con el árbol verde, o sea, es decir, Jesús se estaba comparando ¿con qué? Con un árbol verde, así verde. ¿Sí? Jesús se estaba comparando con un árbol verde. Y Jesús está diciendo: miren, si esto hacen conmigo, que soy un árbol verde, ¿qué no van a hacer con uno seco? Ahora, en otras palabras, Jesús está diciendo así, está diciendo, así, tu dedo índice, tu dedo ahí, así: yo soy un árbol verde. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Jesús está diciendo: yo soy un árbol verde. Bien, ahora, ¿te acuerdas qué fue lo que le dijo Moisés, lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera para que las aguas sanaran? ¿Qué le dijo? Le dijo: corta un árbol verde. Jesús fue cortado. Jesús murió. Pero antes de morir, Jesús bebió, absorbió, tomó todo el pecado de la humanidad. Hoy Jesús sigue siendo ese árbol verde que Dios tiene preparado para mi vida. ¿Sí? Que si yo tomo de Él y yo lo llevo a mi corazón, Él va a beber toda amargura en mi corazón. Todo ese carácter que me estaba estorbando para vivir una vida de dependencia de la gracia, para vivir una vida tomando de la gracia. Entonces yo empiezo a llevar a Jesús a mi corazón, y Jesús empieza a beber toda amargura, rebeldía se quita, y entonces viene sanidad, y ahora puedo empezar a vivir una vida de gracia. ¿Me explicó? ¿Sí? Bien. Gracias, chicos. Gracias. ¿Sabes que hay un rey que fue desechado de ser rey porque no entendió eso que estamos viendo? Ese fue el rey Saúl.
el rey Saúl, Dios le dice: quiero que destruyas a los amalecitas, pero quiero que destruyas todo, que no dejes absolutamente nada. Le dijo: vas a destruir todo. Y entonces el rey Saúl obedeció a su manera, hizo las cosas como quiso. Cuando viene el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿qué hiciste? Lo que Dios me dijo. ¿Seguro? Sí, destruí a los amalecitas. Oye, ¿y los reyes? No, se los tengo encerrados en una cueva. Oye, pero Dios dijo que los mataras. No, pero esos te los guardé a ti para que tú los mates. ¿Sí? Y luego le dice: oye, ¿y todos esos bramidos y balidos que se escuchan, qué son? Es que fíjate que los amalecitas tenían un ganado muy bueno, unos becerros bien gordos. Y yo dije: pues se los ofrecemos a Dios en sacrificio. Y entonces Dios dice: no. Y le dice Samuel a Saúl esto, fíjate, y eso nos deja una enseñanza el día de hoy. Le dice: se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios. ¿Sabes que hay familias que no han sido ganadas todavía porque hemos preferido el sacrificio que la obediencia? Porque imagínate, la mamá en todas las actividades de la iglesia, en la mañana y en la noche, todos los días de la semana. Y entonces el esposo dice: no la veo, no está en la casa, los hijos no los atiende, mi matrimonio no lo pela. Y entonces ella dice: es que estoy sacrificándome para el Señor. Y el Señor le dice: no, tu grandeza está sirviendo en tu casa. ¿Explicó? Tu grandeza está sirviendo, amando tu casa, amando los tuyos. Claro, la actividad en la iglesia es muy importante. Sí es importante, pero más importante es la obediencia que yo le dé al Señor para amar y bendecir mi casa. Sí, es importante mi obediencia al Señor. ¿Sí? Ha habido hermanitas que yo les he tenido que decir: si tu esposo no te deja venir, no vengas. Hijos que yo les he tenido que decir: si tus papás están en desacuerdo, honra a tus padres. Y por la obediencia Dios ha transformado, y ahora el esposo y los papás están en la iglesia. Sí. Porque para Dios es más importante la obediencia. ¿Qué necesitamos para vivir una vida de obediencia? Dependiendo de la gracia, que mi corazón sane de toda amargura. ¿Sí? Hoy vamos a buscar que Dios haga esto en nuestra vida. Hoy, si tú entiendes que este mensaje es para ti, te voy a animar a que levantes ahí tu mano en alto. Y hoy, como un acto de fe, tú tomas a Jesús. Dices: Señor, tú eres mi árbol verde. Tú fuiste cortado, tú diste tu vida para beber toda amargura en las aguas de mi corazón. Y ahora velo bajando y llévalo allá a tu corazón. Y hoy dile: Señor, tú bebes hoy toda amargura. Y a partir de hoy yo empiezo a beber de tu gracia.
Hoy tu gracia me empieza a llenar. Tu gracia, Señor, empieza a llenar mi vida. Hay una vida de obediencia a través de tu gracia. Señor, enséñame a vivir a partir de hoy, bebiendo y dependiendo de tu gracia para vivir mi vida. Porque no voy a poder agradarte si no es a través de tu gracia. Hoy, Señor, ayúdame a vivir una vida de obediencia a través de tu gracia. En el nombre de Jesús.